Un saludo a todos los que vean esta ponencia dedicada a la Catedral de Palencia como recurso para estudiantes de educación social. Esta ponencia está basada en una experiencia que tuve como profesor asociado de Historia del Arte en la Facultad de Educación de Palencia, de la Universidad de Valladolid, en el campus de La Yutera, ¿no? La asignatura se llamaba Historia del Arte para Educadores Sociales y la di en el curso 2023-24 y en el curso 2024-2025. Una asignatura optativa de 6 créditos que se daba en el primer cuatrimestre y tenían un horario de 2 días y cada día se daban 2 horas, de 8 a 10. Ahí se puede ver pues, un extracto de la guía docente donde se puede apreciar pues, la titulación, que es el grado de educación social, los créditos, etcétera, ¿no? El profesor, para que se vea el extracto original de la guía docente, ¿no? Y esta asignatura estaba dividida en 3 bloques, ¿no? El que nos interesa es el segundo bloque, dedicado a los distintos modelos de la sociedad de la historia a través del arte, donde vemos remarcado dos epígrafes, ¿no? De esos epígrafes que se iban a dar, de ese contenido que se iba a dar en ese segundo bloque. Hay 2 epígrafes marcados que son los que de algún modo vamos a ver también en la catedral de una forma práctica. En la clase se veía de forma teórica y en la catedral se vio de forma práctica. Así que la metodología de esta actividad era el campo de trabajo, un trabajo de campo. Son los marginados en la Edad Media, marcado en rojo, y otras realidades en la Edad Moderna, es decir, lo mismo que la Edad Media, pero en la Edad Moderna, es decir, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Bien, en cuanto a la primera parte, los marginados de la Edad Media, ese era el esquema de ese tema, eh, que es el tema 1 dentro del bloque 2, y el cuarto epígrafe, que es el que más interesaba, está dedicado a los marginados y excluidos en la Edad Media, donde se veían de forma teórica en distintas iglesias, catedrales de España y de Europa, pues representaciones del románico, del gótico, con pobres, enfermos, con discapacitados físicos, con representación de mujeres y de otras realidades, es decir, de otras razas y religiones, como negros, musulmanes y judíos. Y en cuanto al tema 2 de ese bloque 2, otras realidades de la Edad Moderna, pues también una serie de epígrafes, donde el cuarto epígrafe se ve un poco lo que hemos visto en la Edad Media, pero en la Edad Moderna, ¿no? Personas de otras razas, pobres o discapacitados, ¿no? E incluso pues, esos retratos de bufones que hacía Diego Velázquez, donde se representa la discapacidad como algo no peyorativo, sino para elevarlos de categoría porque distraían a los reyes. Bien, ¿y qué se planteó como actividad en esta asignatura de Historia del Arte para Educadores Sociales? Pues se planteó una o dos salidas a la Catedral de Palencia, donde veríamos representaciones de obras de arte con estos temas que hemos visto anteriormente, pero físicamente, y después el alumno tenía que hacer un trabajo donde diseñase un taller, un seminario, una actividad que estuviese orientado a un colectivo desfavorecido. Bueno, esta era la actividad, la salida, y a partir de esa salida, una vez que veíamos esa teoría, que ellos diseñasen pues una actividad para un colectivo. ¿Cuáles fueron estos objetivos marcados en la asignatura? Pues que el alumno conociese la historia del arte, se adentre en la historia del arte, porque es cierto que muchos de estos alumnos de educación social no habían visto historia del arte en su vida, en la ESO o bachillerato, y que viese las obras físicas, no a través de internet, de páginas web, de libros, sino que viesen las obras físicas de este monumento medieval. Que esta actividad fuese un complemento del temario visto en el aula y que fuese también un generador de motivación en el alumno. Y que
por último, que sirva esta actividad de recurso para los futuros educadores sociales, es decir, que esta salida les sirva para que en el futuro ellos, cuando sean educadores sociales, puedan no solo ir a la Cátedra de Palencia, sino ir a otros museos, ir a otros monumentos y realizar pues, una actividad similar. Bien, ¿y en qué consistió esta visita a la Cátedra de Palencia? Bueno, pues se les dio un papel, un esquema, con los diferentes temas que íbamos a ver, temas que hemos visto también en la teoría, como la mujer, como la discapacidad física y otras enfermedades, y otras razas y religiones. Y les di un plano de la catedral y con números marcados donde se iban a ver esos diferentes temas. Algo que obviamente pues fue de mucha ayuda porque ellos no conocían la Catedral de Palencia, ya que son alumnos que en algún caso sí eran palentinos, pero la mayor parte de los casos venían de otras provincias o comunidades autónomas. Y vimos temas como por ejemplo de la mujer, donde bueno, esta portada románica situada en el claustro, se ve un capitel donde aparece una bailarina con músicos, que en un pueblo de Palencia aparece igual, hecho por el mismo maestro. Y es que a la mujer en la Edad Media pues se le tenía esa connotación de la lujuria, ¿no? De la sensualidad que incita a la lujuria. Realmente esta escena es una escena juglaresca y no tiene nada de sensualidad o de lujuria, pero bueno, a veces se asociaba a esos bailes tan sensuales por influencia de Salomé y San Juan Bautista, ¿no? Bueno, eso fue lo primero que vimos, nada más entrar por el claustro, pero también vimos a otras mujeres de otra categoría, mujeres relevantes en la Catedral de Palencia, no esas mujeres con ese carácter peyorativo, esas mujeres con símbolo de la lujuria, parturientas, no, mujeres con importancia por su rango social, como la reina Urraca de Navarra, situada en la capilla del Sagrario, una noble asturiana, hija ilegítima de Alfonso VII, que se casó con un rey de Navarra y por eso fue reina de Navarra. O una mujer noble palentina como Inés de Osorio, también situada en la capilla del Sagrario, que al morir sin descendencia va a donar todo su dinero, va a legar todo su dinero a la catedral y con parte de su dinero se van a hacer las bóvedas del crucero. Personajes importantes, mujeres importantes situadas en la capilla del Sagrario, que por entonces era capilla mayor de la catedral, un sitio muy, muy relevante. También vimos imágenes de santas, como Santa Polonia, santas que, bueno, mujeres que también sufren, en este caso por su condición de cristiana. En este caso, sujetando una muela porque le sacaron las muelas por su condición de cristiana. Vimos también representaciones de la discapacidad y de enfermedades, como por ejemplo este relieve situado al lado de la capilla de los Reyes Magos, que nos representa a San Martín partiendo la capa al pobre. San Martín, que fue primeramente antes de ser obispo de Tours, en Francia, fue un soldado romano, pues se encuentra en la puerta de la ciudad un pobre y le parte de su capa, le corta parte de su capa para que pueda abrigarse por el frío que hacía, ¿no? Una escena de caridad y algo que un educador social también hace en estos tiempos, ¿no? Asistir al más desfavorecido. O, por ejemplo, San Roque, un santo francés del siglo XII que estuvo en Roma y que asistió a hombres contagiados por la peste. Y él mismo se contagió por la peste. Por eso ahí vemos a San Roque cómo está señalando su pierna, una herida, ¿no? Una herida donde todos los días iba un perro y le daba de comer y con un ángel le ayudaba a curar esa herida, ¿no? Iba vestido con el atuendo de peregrino porque él era un romero, él fue a Roma. Bueno, pues otro santo dedicado a la asistencia de enfermos. O en este caso, este relieve con dos santos, San Cosme y San Damián, los santos médicos que hicieron el primer trasplante de la historia. Trasplantaron la pierna gangrenada
del sacristán de la iglesia de San Cosme y San Damián en Roma, y le pusieron la pierna de un sirviente que había fallecido el día anterior, o días antes, un sirviente que era morisco o era mulato, ¿no? Y entonces ahí vemos esa combinación de dos colores en las piernas, simplemente para que se vea ese contraste, ¿no? Bueno, pues aquí vemos otra representación en este caso, de una raza incluso, y de una enfermedad, ¿no? Vemos incluso a la derecha cómo aparece un personaje que porta esa pierna gangrenada. También vemos otras razas y religiones, como por ejemplo la Capilla de los Reyes Magos, pues vemos a Baltasar, que vemos cómo se les representa perfectamente pues, con la fisionomía que tiene una persona de raza negra, con esa nariz chata y con esos labios tan gruesos, ¿no? O incluso un autómata del siglo XVI, está en el brazo sur del crucero, el papamoscas, que cuando son las horas en punto, la imagen central pues abre la boca, ¿no? Pues otro personaje de raza negra, ¿no? Y en el retablo mayor, las pinturas que hace Juan de Flandes, pintor de la reina Isabel la Católica, pues en esta pintura de Cristo ante Pilatos, se le representa a un soldado que la acompaña, que es de raza negra también, con esos labios tan gruesos y con esos ojos desorbitados, puesto que las personas que hacen daño a Cristo se representan feos, en este caso se representan con esos ojos desorbitados. Otros temas del mundo de Hispanoamérica, hay una Virgen de Guadalupe donde se representa al indio San Juan Diego y las apariciones de la Virgen, o esta cruz de cristal de roca mexicana, donde en la base de esa cruz aparece la fauna que hay en México, con serpientes, con lagartos, etc. O sea, no solo hay elementos europeos, sino que incluso hay elementos y obras de arte que vienen de ultramar, vienen del otro lado. Incluso hay obras de carácter musulmán, como este velo fatimí, este velo egipcio del siglo XI, que envolvía las reliquias de un relicario que estaba en la capilla de San Jerónimo. Cómo se utilizan incluso textiles de otras culturas para un edificio o para un templo cristiano. E incluso como en retablo mayor, otra vez las pinturas de Juan de Flandes, en la resurrección de Cristo aparece un soldado dormido, que es un soldado musulmán con ese turbante y con esa herida en la cara, ¿no? Y otro de los soldados que está al otro lado va vestido con una armadura española, pero lleva un escudo islámico, un escudo musulmán, por diferentes razas y religiones. Bien, ¿en qué consistieron estos trabajos de los alumnos? Bueno, pues estos trabajos que hicieron los alumnos durante estos 2 años estuvieron orientados a personas con diferentes discapacidades, tanto intelectual como visual, etcétera, a personas mayores, asociaciones de vecinos, de amas de casa, de alcohólicos, de inmigrantes, etcétera. Y en este trabajo plantearon diferentes actividades y talleres durante la visita a la catedral y posteriormente. Así lo plantearon, mostrando gran imaginación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues fueron los resultados positivos, puesto que muchos de los alumnos que no habían visto historia del arte en su vida mostraron interés por aprender algo sobre la historia del arte, ¿no? Y también mostraron esa motivación al salir fuera del espacio habitual, al salir del aula, ¿no? Al salir de la clase, ¿no? Y esa imaginación, como decía, a la hora de plantear las propuestas del trabajo, que fueron muy interesantes. Bueno, pues esto es un poco lo que hice en esta asignatura de Historia del Arte para Educadores Sociales, es salir a hacer trabajo de campo, salir del aula y ver lo que veíamos en teoría en otros monumentos de España y de Europa, verlo en un edificio, el edificio más importante de la ciudad de Palencia. Muchas gracias.